Buenos días con todos. Continuando con este ciclo de conferencias organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, dentro del curso de gestión aduanera. El día de hoy vamos a desarrollar esta conferencia en base a tres temas importantes, tres temas vinculantes. Vamos a encontrar el común denominador, la relación que existe entre la clasificación arancelaria, la valoración aduanera y los Incoterms en esta versión 2020. Es fundamental que los otros proveedores de servicios, como operador logístico, parte del equipo del operador de comercio exterior, digamos agente de aduana también, conozcamos esta información fundamental en aras de brindar un servicio adecuado. La clasificación arancelaria, la ubicación de la partida arancelaria correcta para un producto determinado, sea este de exportación o sea un producto de importación, es fundamental. Es fundamental por dos razones. La primera es para que tengamos una declaración de aduanera de mercancías eficiente, sin discrepancias, sin errores que posteriormente pueden convertirse en infracciones, multas que nos estarían quitando puntos a nivel de operadores de comercio exterior según la última modificación de la Ley General de Aduanas, que es un tema que lo veremos en otra conferencia, que es importante y también es vinculante. Y tener una adecuada clasificación arancelaria, tener una adecuada identificación de mi código numérico, de mi partida arancelaria, de mi producto, sea exportación e importación, me va a permitir tener el sustento, tener la evidencia para poder, en un posible escenario de ajuste de valor, básicamente va para el tema de las importaciones, ¿no? Un posible ajuste de valor por parte de la autoridad aduanera a mí me va a permitir evidenciar que mi información está correcta, que mi información es la idónea y que todo el proceso logístico de importaciones está dentro del marco de la legislación aduanera, pero sobre todo da el sustento numérico a nivel de costos para poder justamente confirmar los valores ante la autoridad aduanera. Es importante que conozcamos también cuáles son esos métodos de valoración aduanera a los que podemos estar sujetos. Debemos estar preparados. El tema de los ajustes de valor no solamente se dan en una importación mayor de $2,000, también se pueden dar en lo que vendría a ser la parte de la modalidad a través del importa fácil. Entonces, es muy importante y vinculante, primero identificar correctamente tu partida arancelaria. Y eso lo vas a conseguir siempre y cuando tengamos todas las características del producto con mucha anticipación. Los que somos proveedores de servicio a nivel de agencia de aduana, tenemos que incentivar, exhortar a nuestros clientes a que ellos nos comiencen a brindar la información no solamente adecuada, sino en el tiempo adecuado. Tenemos trazado una cadena logística de importaciones muy bien identificada, muy bien pautada, y lo que queremos y pretendemos es justamente que nosotros vinculemos el tiempo previo a la solicitud del booking, a la fecha de embarque, al aviso de llegada, y todo va teniendo un tiempo en el cual nosotros debemos captar la información con mucha anticipación. Para los que son nuevos importadores y no están o no conocen mucho acerca de este escenario, también indicarles que la información de la clasificación correcta arancelaria de mi producto con el tiempo suficiente nos va a permitir tomar ciertas medidas o ciertas estrategias para poder nosotros justamente defendernos o evidenciar cualquier valor de una posible valoración aduanera o posible ajuste de valor por parte de nuestras autoridades. Y finalmente vamos a hacer un review de algo que se está dando mucho, que se ha revisado mucho en distintas conferencias de CAMEX, que son los Incoterms, la última versión 2020, pero nosotros lo vamos a dar desde un punto de vista comercial. Ver esos tips que diferencian uno con el otro y que permiten al exportador, que permiten al importador involucrarse en la cadena logística, ver cuál es la mejor opción. No aplica para todos los productos. Siempre he escuchado hablar de que FOB es el Incoterm más usado. Vamos a ver desde qué punto de vista es el Incoterm más usado. Y vamos a revisar también cuál es el mejor Incoterm, comercialmente hablando,
para un exportador y cuál es el mejor Incoterms para un importador. Vamos a ver esa cadena y vamos a darnos cuenta comercialmente en qué nos beneficia tal o cual Incoterms. Todo eso está vinculado a la manera como nosotros podemos evidenciar un posible ajuste de valor. Siempre es importante tener la información a la mano, siempre es importante llegar a la autoridad aduanera con todo el file, que ahora obviamente es un file virtual. Estamos entrando en una cadena de exportación 100% digital e importaciones 100% digitales también, pero es bueno que tengamos mapeado y sobre todo, y ojo eso para los importadores, sobre todo para los importadores y los prestadores de servicio, que la cadena no solamente se evidencia con ciertos documentos, sino tienen que guardar relación todos los documentos, desde el inicio de la operación a través de una proforma invoice o a través de un contrato de complemento internacional, a través del método de pago, si fue transferencia, si fue carta de crédito, ambos métodos de pago tienen que estar vinculados con números, fechas, referencias de documentos. El ajuste de valor, y ahora lo vamos a ver de manera práctica cuando hablemos de valoración aduanera, es algo muy común. Pero nosotros estamos ávidos, y sobre todo el agente de aduana, que es el representante tanto de la autoridad aduanera como del importador, están ávidos a presentar cualquier tipo de documentación que le permita sustentarlo. Solamente les aconsejo de que esta tiene que ser vinculante, tiene que estar relacionada, tiene que indicar las salidas de dinero, las entradas de dinero, las cartas de crédito, los números de proforma, las fechas, en fin. Tiene que tener toda esa relación documentaria que nos va a permitir nosotros salir a demostrar a la aduana que un ajuste de valor no es aplicado a nuestro producto. Nosotros hemos comprado un producto a cierto precio y este tiene que respetarse, mostrando obviamente todo el tema de la evidencia, ¿no? Hay muchas compras, sobre todo en importaciones, que se hacen de saldos a ciertos países que tienen warehouse y que su trabajo es, digamos, tipo Estados Unidos, que hace compras sustanciales del mercado asiático. Sin embargo, tienen productos que no llegaron a venderse, y esto va más que todo va por la línea de decogar, ¿no? Menaje, decoración, y tienen productos que no han sido vendidos en su país y comienzan a generar estos remates a nivel mundial, y es ahí donde uno accede, un importador accede. Tuve un caso hace unos años de un importador de lentes que compró unos lentes en remate y aduana aplicó un ajuste de valor. Entonces, cuando hablamos de una valoración aduanera, que ahora vamos a verlo de manera más detallada, cuáles son los métodos, si tú tienes todo el sustento y la evidencia, la autoridad tiene que respetarte, te tiene que respetar el tema del precio pactado, ¿no? En un caso de remates, tienes que ver los catálogos, los links, si esto fue virtual, donde publican abiertamente estos precios, porque hay que revisar abiertamente los precios. No es que se lo dieron solamente a ti, ¿no? Que fue público y que tú accediste a ello, ¿no? Las transferencias vinculadas, etcétera. Pero sobre todo, que la partida arancelaria sea la correcta. Esa clasificación arancelaria como punto de partida va a ser fundamental, porque nos va a permitir estar 100% seguro de que mi producto tiene la codificación exacta a nivel mundial. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, pero vamos a trabajar de una parte mucho más casuística, vamos a revisar un poco más de casos. Y eso lo vamos a ver, como ustedes saben, los que nos siguen la metodología de nuestras conferencias saben claramente que nosotros empezamos con una parte teórica y lo vamos aterrizando claramente en la parte casuística, que es lo que nos interesa. Y vamos a empezar hablando de lo que es la clasificación arancelaria, porque es importante que todos conozcamos un poco la ubicación de esos conocidos 11, estos conocidos 10 dígitos que conforman una partida arancelaria. Es fundamental que sepamos de dónde salieron y cuál es la cantidad numérica que nosotros vamos a utilizar cuando hablamos claramente de investigación de mercado, de inteligencia comercial.
yo quiero exportar un producto, yo quiero importar un producto, entonces vamos a ver cómo desglosamos el arancel de aduana. ¿Okay? ¿Cómo desglosamos las partidas arancelarias, ¿no? Su terminología en inglés es Age internacional, lo que quiere decir partida arancelaria. ¿Pero qué es el arancel? El documento en sí. El arancel es un impuesto o un gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados o exportados. El más usual es el que se cobra sobre las importaciones. Y en el caso del Perú, como en muchos otros países, no se aplican aranceles a las exportaciones, ¿no? Sino que es importante indicarlo porque estamos hablando del concepto general de lo que es un arancel. Y es un impuesto, es un gravamen, que se aplica a comercio exterior, básicamente. En el Perú solamente lo tenemos para las importaciones, no tenemos para las exportaciones, ¿no? Seguramente hay otros países en los que las exportaciones sí están sujetas a ciertos aranceles para poder ser exportadas, valga la redundancia, de sus países. Aquí les dejo un índice, un link en el que ustedes van a poder entrar y van a poder descargarse el arancel. Y el arancel, nosotros lo conocemos que es un impuesto, ¿ok? Es un gravamen, pero nosotros también lo conocemos como si fuera un archivo. Es un archivo, es un libro, es un documento en donde está toda la relación de todo el mundo, de todo el universo de productos que el Perú exporta, así como que el Perú importa, detallada claramente. Es importante porque en ese documento ustedes van a poder identificar claramente el código arancelario o la partida arancelaria. Cada producto a nivel mundial tiene un código numérico que lo diferencia de otros productos. ¿Y por qué se buscó esta estandarización? Porque justamente lo que se buscaba era de que todo el universo perteneciente, sobre todo los países miembros de la Organización Mundial del Comercio o la Cámara de Comercio Internacional, pueden hablar el mismo idioma, y el mismo idioma es a través de los números. Por eso que esta codificación de 10 dígitos a nivel nacional y 6 dígitos a nivel internacional. Ahora vamos más adelante, vamos a desglosar y vamos a revisar este tema. Lo importante es que este documento que ustedes pueden tener acceso, lo pueden bajante, porque ustedes pueden estar siempre, tengan la codificación, tengan la partida arancelaria correcta. Por ejemplo, esta camisa que tengo puesta, si quiero importar camisa, el código o la partida arancelaria no puede ser el mismo para una camisa 100% algodón que para una camisa que tiene algodón con poliéster. O no va a ser la misma si es para hombres o si es para mujeres. O no va a ser la misma si tiene ciertos largos o ciertas místicas, son las que diferencian y tienen distintas partidas arancelarias, distintos códigos arancelarios. ¿Por qué les hacía hincapié en este ejemplo? Porque si no tenemos o no conocemos las características específicas de estos productos, no vamos a poder tener una declaración aduanera de mercancías correcta, eficiente, y eso se va a trasladar ¿a qué? A infracciones, multas. Y es muy común, por ejemplo, en el tema de las importaciones de telas, que se generen demasiadas multas. De por sí, las importaciones de telas normalmente salen canal rojo porque es un producto sensible que puede afectar directamente a nuestra producción nacional. Si tú estás declarando que estás trayendo fardo de tela denim, por ejemplo, con una composición de 90% algodón, 10% de spandex, y al llegar la mercadería, salir canal rojo, extraer una muestra, mandar un boletín químico, etcétera, no es 100% algodón, no es 90% algodón, 10% spandex, sino 50% algodón, 40% poliéster, 10% spandex, y ahí es donde se generan las multas, las infracciones, y hay que volver a rectificar la declaración de aduana de mercancías, ubicarla en la partida arancelaria que le corresponde, no a la que tú un momento llegaste a pensar. Por eso es importante que conozcamos las características, es fundamental que las características de tu producto nos acompañen a todos a tener
una declaración aduanera de mercancías, en un momento tener ciertos problemas. A ver, vamos a continuar. Este cuadro es muy amigable, muy importante. Es muy interesante también que lo tengan ahí muy impactado, porque lo que le va a permitir, y esto está trabajado hasta mediados de este año más o menos, lo que nos va a permitir es conocer el nivel arancelario. Cuando hablé de la parte del arancel, de este impuesto, de este gravamen, claramente indiqué que en el caso peruano solamente están afectos los impuestos a las importaciones, ¿no? Nuestras exportaciones no pagan impuestos. Y aquí lo que ustedes pueden ver en este cuadrito es la clasificación arancelaria de los impuestos que nosotros pagamos cuando queremos importar algún producto. Lo dividimos en tres categorías porcentuales. La primera es 0%, que igual es un número y hay que ingresar 0 tal cual en el sistema de aduana. Por temas estadísticos, 0%, tenemos 6% y 11%. Esta es la última versión o la más actualizada de los niveles arancelarios. Hace 20 años, un poco más, teníamos aranceles para ciertos productos que iban incluso hasta el 100%. 50, 60, 40, y comenzaron a bajar 20, y eso ha pasado ya hace muchísimos años, y esto es lo que tenemos actualmente. Si se dan cuenta, los niveles arancelarios son bajos, y eso nos permite a nosotros tener un poco más de comercio internacional, y eso también es muy bueno para los importadores. Sin embargo, esta categorización se divide en tres tipos de productos. Los que no pagan impuestos, o sea, tienen 0% de arancel, básicamente son para los productos que no se fabrican en el país. Algunos insumos, pero sobre todo viene de capital. Viene de capital, podemos trasladarlo a lo que son maquinarias que generan producción local. Como no los producimos, como necesitamos activar la economía interna, pues importamos maquinaria, importamos bienes de capital y no les ponemos impuestos, no les ponemos aranceles. Con eso generamos que las personas, las empresas, importen más maquinaria y obviamente se convierte en producción local. Aquí están incluso máquinas para hacer pan, máquinas para fabricar prendas de vestir, fajadoras para exportadoras, etcétera. La siguiente categorización son los productos que pagan 6% arancel. Y estos productos son que sí tenemos cierta producción de manera intermedia. La producción no es en tal volumen que la importación permita destruir nuestra industria. O sea, nosotros sí llegamos a producir en menor cuantía, pero tenemos que importar productos para poder cubrir nuestra demanda. Por eso le aplicamos un arancel de 100%. No castigamos tanto a esos productos. Aquí podemos encontrar productos alimenticios procesados, podemos encontrar electrodomésticos, podemos encontrar juguetes, útiles de escritorio, ahora que se viene la campaña escolar, mochilas, cartucheras, etcétera. Estos productos accesorios, estos productos pagan un 6%. Y la última categoría arancelaria, que es el 11%, ya va directamente a productos que pueden dañar nuestra economía local. En el caso de las telas, como le estaba comentando. Aquí más que todo también va por el tema de textil, ¿no? Prenda de vestir o calzado. Esos productos que son sensibles, porque afectan directamente a nuestra producción. Recordemos que el Perú es un productor de prenda de vestir, pero también es un productor de calzado. En el Departamento de la Libertad tenemos el Hub Nacional de Producción de Calzado, Villa Salvador también. Entonces, queremos cuidar estos productos y le ponemos un 11% de arancel. Sin embargo, el 11% de arancel proveniente de productos textiles y de calzado de países o del continente asiático que vienen subvaluados, que vienen con ayudas de gobierno, que vienen con precios por debajo, incluso pagando el 11% sí permite tener un precio competitivo, tener un margen de utilidad y lo que les permite también a la empresa nacional poder competir solamente en el lado de calidad, que es la bandera con la que el Perú no solamente exporta sus productos textiles, sino también tiene una venta local accesible. Nosotros tenemos que ver el tema de las calidades. Si bien un producto asiático en prenda de vestir puede ser muy barato, incluso pagando 11% de arancel, en el caso de peruano lo que lidera es el tema de la calidad del algodón peruano y eso ya está posicionado a nivel mundial. Lo interesante de este cuadro y las personas que nos están siguiendo puedan observarlo porque me parece muy interesante, es el tema de los porcentajes.
Si hablamos de partidas arancelarias que no pagan arancel, estamos hablando que tienen un 70%. Aproximadamente 70% del mundo, del universo, las partidas arancelarias no pagan arancel. Y el 20% aproximadamente pagan solamente 6%. Sin embargo, los productos que pagan más son solamente representan poco menos del 10%. ¿Bien? Entonces, es importante tener esa data y esa información bien ubicada, porque sin duda nos va a permitir saber, porque siempre se nos ha vendido el tema de que estamos de una manera muy gradual importando muchos productos que dañan a nuestro mercado local, y me refiero al tema textil y de calzado, pero sin embargo nos damos cuenta de que los productos que pagan 11% son mínimos, las importaciones son mínimas, que más estamos enfocándonos a bienes de capital. A ver, ahora que me doy un tiempo antes de terminar la conferencia para contestar algunas preguntas, algunos comentarios que veo que están haciendo, importantes también, pero vamos a acelerar un poco el tema de la conferencia, porque siempre el tiempo nos queda corto. A ver, vamos a entrar de lleno a explicar un poco lo que es la clasificación arancelaria, o qué se entiende por clasificación de subpartidas nacionales. A ver, la clasificación de las subpartidas nacionales, o sea, de los 10 dígitos, se entiende como la clasificación arancelaria, el orden sistemático, uniforme, numérico, de todas las mercancías en una nomenclatura determinada en la que cada mercancía, en la que cada producto, en la que cada bien, se identifica obviamente a través de un código numérico, que es lo que venía explicando. Numérico general, que significa el mismo en la mayoría de aduanas del mundo. O sea, que mi código numérico de mi camisa, o mi código numérico de mis juguetes, o mi código numérico de un producto agroindustrial, lo tenemos identificado a nivel nacional, pero va a ser el mismo que se va a leer a nivel internacional, y eso es importante. A ver, aquí tenemos un poco la estructura, rápidamente lo vamos a explicar, es interesante que lo tengan muy mapeado, porque les va a explicar, les va a evidenciar de qué se componen esos 10 dígitos. Y si nosotros necesitamos esos 10 dígitos, si somos exportadores, vamos a necesitar trabajar a nivel de 10 dígitos. Si somos importadores, vamos a necesitar trabajar a nivel de 10 dígitos. Eso es lo que vamos a ver ahora con el tema de la estructura de esta clasificación arancelaria. Los primeros 2 dígitos corresponden al tema de los capítulos, ¿no? Los capítulos son muy genéricos, podemos hablar de capítulos, los capítulos de alimento, capítulos de prenda de vestir, capítulos de artículos de construcción. Es muy genérico al hablar de temas de capítulos. Bien, alimentos, por ejemplo, lo que me estaban preguntando por alimentos, tienes que irte al capítulo, a los primeros 2 capítulos. Los primeros 2 dígitos van a hacer referencia al capítulo al que tú quieres identificar tu producto. Los otros 2, o sea, ya hablamos de los primeros 4, ya hablamos de una partida del sistema armonizado. Ya vamos formando el arancel, pero aún seguimos de manera genérica. ¿Ok? Primeros capítulos de alimentos, después pasamos a los que son mangos, por ejemplo, pero ya en una partida de un sistema armonizado, muy genérico. Y pasamos a los 6 dígitos, y esto ya hablamos de una subpartida del sistema armonizado, pero a nivel internacional. Ojo con eso, a nivel internacional. Para hablar y hacer investigación de mercado, inteligencia comercial, solamente podemos, a nivel internacional, mandar o revisar partidas arancelarias a 6 dígitos. Solo a 6 dígitos. Muy bien, si ustedes entran a plataformas internacionales como el Trademap, la FAO, Eurostat, Spolgende, UCT, etcétera, en diferentes plataformas internacionales de inteligencia comercial, y ustedes quieren investigar acerca de mercados, posibles mercados de exportación o posibles mercados de importación, o sea, proveedores, ustedes pueden revisar esa data solamente con 6 dígitos de tu partida arancelaria. Eso es lo permitido. A nivel mundial está estandarizado el tema de la codificación de mercancías solo a 6 dígitos. Y después pasamos al tema de la subpartida andina, y hablamos de la comunidad andina.
Si tú eres exportador y quieres exportar, valga la redundancia, un producto dentro de la comunidad andina, entonces tu certificado de origen, tus documentos tienen que leer una partida arancelaria de 8 dígitos. Y finalmente ya llegamos a lo que es una subpartida nacional, ya es interno en nuestro país. No es a nivel ni comunidad andina ni a nivel internacional. Eso ya es interno, es de casa. El desglose final de 10 dígitos te permite desglosar desde que hablaste de capítulos de alimentos hasta llegar a lo que es mango deshidratado, porque has seguido toda una línea y has ido desglosando tu producto hasta tener 10 dígitos, pero eso recuerden que es a nivel nacional. ¿Y por qué tenemos que tener una partida o una subpartida nacional? ¿Por qué no quedarnos en los 6 dígitos a nivel mundial? Porque recordemos que hay ciertos productos propiamente del Perú que tienen ciertas características que son originarios del país y nosotros por un tema básicamente estadístico necesitamos ubicar e identificar nuestras propias partidas, nuestros propios productos. ¿Okay? Y eso es muy importante. Eso es interesante porque nos va a permitir a nosotros de manera estadística, por un lado, a la autoridad aduanera, pero para nosotros para estar 100% seguro de que nuestro producto está siendo exportado y que formamos parte de esa estadística o que está siendo importado y poder hacer un poco de inteligencia comercial nacional, cuando hablamos de inteligencia comercial nacional, para ver a la competencia. Eso va para los importadores, ¿no? Tenemos que ver el tema de la competencia e identificamos cuál es el producto específico que ha traído. Entonces ahí no vamos a hacer la partida arancelaria, pero a 10 dígitos. Otro tema importante y vinculante que tenemos que revisar el día de hoy es con respecto al tema de la valoración de la mercancía importada. Ojo para los importadores, a ustedes son los a los que me quiero dirigir. Quiero hacer un paréntesis, darle la bienvenida a los que están, a las personas que están entrando en estos momentos a la conferencia y volver a decirles que me tomo unos minutos al término de esta conferencia para contestar sus preguntas y leer sus comentarios, que siempre son bienvenidos porque nos aportan y nos permiten darle un camino a las diferentes conferencias que vamos a tener dentro del curso de gestión aduanera, que todas son vinculantes y que todas están bajo una secuencia temática, muy importante. El día de hoy tenemos un segundo punto muy importante también, que es la valoración de la mercadería importada. Yo soy importador, soy nuevo importador. Si soy un nuevo importador, una MIPE o una PYME como nueva importadora, ten por seguro de que tu primera importación sale canar cojo, porque la primera vez y aduana quiere asegurarse, la autoridad aduanera asegurarse de ver qué producto estás trayendo. Si tu producto es un producto restringido, evidentemente tienes una alta posibilidad de que el producto también salga canar rojo y haya un aforo físico. Sin embargo, independientemente de si sale canal rojo, verde o naranja y cual sea esta clasificación y tú puedas tener ya acceso a tu mercadería o disponibilidad de la misma, hay un tema que se lleva paralelo que es importante que nosotros conozcamos y es la valoración de mercancías. Se ha sufrido mucho en los últimos años de un ajuste de valor ciertos productos, porque para la ley, para nuestra autoridad aduanera, tiene también las estadísticas, tiene los candados de seguridad, obviamente eso no está en discusión, tiene que tener los candados de seguridad. Tiene ya identificado a nivel genérico ciertas partidas arancelarias, sobre todo sensibles, con precios relativamente estandarizados a nivel mundial que le permitan activar esas alarmas y poder revisar doblemente el valor de la mercadería. Entonces, lo usual es que pase canal naranja para hacer una revisión documentaria en el que tendrás una lectura solamente a nivel de documentos, no prendas de vestir, digamos, pantalones que cuestan, no sé, $2, o jeans que estás importando a $2, cuando en verdad para el sistema aduanero, para esta plataforma, un precio de un jean más o menos oscila entre $5 a $7, pero tú lo estás importando a $2. Es ahí donde prenden las alarmas.
La primera parte es justamente que te pasen el canal naranja para ver justamente los documentos y revisar si efectivamente tú has declarado a través de una factura $2. Esto puede ser una mentira, obviamente, y esta alarma le permite a la autoridad aduanera pasar al siguiente nivel, que es pasarlo a canal rojo para que haya una extracción de una muestra, boletín químico, revisar la composición, si es la que has declarado, y chequear y revisar esa mercadería para estar 100% seguro que es lo que tú estás declarando. Para que finalmente, si aduana, la autoridad lo determina de esa manera, hacerle un ajuste de valor. Y un ajuste de valores de los dólares que tú pagaste, vas a tener que pasarte a $5 porque es el estándar o es el precio promedio de importaciones de un costo de compra de importaciones de jeans que tienen las mismas características que tienen los tuyos, incluso la misma marca. ¿Okay? Y ahí donde entramos con el trabajo, ahí es donde comienza nuestro trabajo. Ahí es donde nosotros comenzamos a evidenciar que la autoridad aduanera se está equivocando y que efectivamente yo sí pagué esos $2 y ese ajuste de valor es incorrecto y me tiene que respetar el precio que yo he pactado. No voy a negar que hay ciertos escenarios en el que algunas malas empresas importadoras lo que hacen es jugar un poco con el tema de los costos, el tema de los precios de compra para pagar menos impuestos. Entonces, por eso la autoridad, con toda razón, tiene derecho a aplicar este tema de valoraciones y ajuste de valor. Y si tú puedes evidenciar lo pagado, no hay ningún problema. Aquí no pasa nada. ¿Okay? Aquí no pasa nada. Aquí el tema es dar una evidencia y confirmar que tu precio pagado y pactado es el correcto, es el declarado, es el acordado y no te pueden ajustar el valor. Eso es lo que nosotros conocemos en la parte de valoración de mercancías importadas. Vamos a revisarlo, vamos a ver las modalidades para que finalmente nosotros podemos llegar a una conclusión de manera casuística, que es lo que nos interesa muchísimo siempre en estas conferencias. A ver, a manera teórica, a manera de base teórica, en lo relativo a la valoración de mercancía importada, la cosa ya no es tan fácil, ¿no? Antes que nuestro país se adhiriera al acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del GATT, nuestra legislación en materia previa que el valor de transacción era el que aduana entendía se debía tributar. En el caso, imagínense ese escenario anterior, terrible. En el ejemplo de los jeans, yo pagué $2, compré un jean a $2, pero antes que nuestro país se adhiriera al artículo 7 del GATT, que tiene que ver con la evaluación aduanera, van a tener la potestad de decirte, no, no es 2, es 5, porque tengo un estándar de compra de jeans ese precio, así que lo tienes que pagar 5. ¿No? Hacía caso omiso a lo que era el valor de la factura, pero yo te estoy evidenciando con mi factura que he pagado $2 y es lo que vale. No. Entonces, en ese momento, en ese escenario antiguo, que ya no es más así, aduana podía y decidía qué es lo que tú tenías que tributar. Y tomaba, pues obviamente, un promedio, un rango de valores usuales en el mercado, que es lo que le estaba comentando, ¿no? Mi sistema me dice de que un promedio de un jean está entre 5 o $7 y tú quieres declarar 2, no. Tienes que declarar entre 5 y 6, 7, $6, porque es el promedio lo que tú tienes que tributar. Eso era antes. Así se trabajaba antes. La autoridad aduanera tenía esa potestad y decidía, pero ahora ya no se trabaja de esa manera, ¿no? Ya estamos adheridos a este Acuerdo General de Aranceles Acuerdo General de Aranceles dentro de la Cámara de Comercio Internacional, de la Organización Mundial de Comercio, en el artículo número 7, entonces ya estamos adheridos a este acuerdo y finalmente aduana tiene que respetar los métodos de valoración que se juegan a nivel mundial, ¿ok? La ley 24.425, aprobada en el acta final de la Conda de Uruguay justamente, y se adopta la noción positiva del valor, que surge de reconocer el valor facturado, o sea, tengo mi compra de jeans con una factura en el que indica precio unitario $2,
en la medida, obviamente, que no concurran ciertas circunstancias como que existían restricciones a la cesión o utilización de la mercadería por el comprador. Ojo con eso, no hay vinculación. Que la venta o el precio dependa de una condición o contraprestación alguna, que el importador revierta directa o indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa, o que exista una vinculación entre el comprador y el vendedor que afecte al valor. Dicho esto y trasladado de manera casuística, seguimos en este ejemplo de los jeans, efectivamente el jean no costó $2, costó 5, solamente que le pedí a mi proveedor que me ponga $2 para que yo pueda pagar menos tributos, pero por afuera, yo le hago transferencias a mi cliente, a mi proveedor de la diferencia, de los $3 de diferencia. O sea, eso no está permitido, ¿no? Entonces, ya dentro del GATT, ya Perú, dentro de estos acuerdos, y ahora vamos a revisar cuáles son esos métodos que nos van a permitir a nosotros sustentar, evidenciar claramente el valor ante aduana. ¿Okay? Nosotros tenemos una relación de documentos dentro de un file de importaciones, podemos llamarlo de esa manera, que ahora es 100% digital, pero guardamos todos los documentos de este historial logístico. Incluso esos documentos tienen que tener un orden cronológico. Tú empiezas una importación a través de una proforma invoice, de un contrato de complemento internacional, de una orden de compra que tú estás emitiendo, obviamente, a tu cliente, perdón, a tu proveedor, de una forma de pago, si es carta de crédito, y tú como importador tienes que abrir la carta de crédito, hay un SWIFT, que es el comprobante de la carta de crédito, que tu importador la abres a beneficio de tu proveedor. Si es una transferencia bancaria, digamos un adelanto de dinero, un 30% de adelanto, hay un SWIFT también de una transferencia bancaria que tú le has hecho a tu proveedor, de un 30% del valor de tu proforma, del valor de tu compra. Y después vienen los documentos de embarque, obviamente liderados por una factura comercial, y una factura que tiene un precio de compra. Y después viene toda la parte de la declaración de aduana, declaras el precio, declaras las características, la DAM, la cual tiene formatos distintos, y uno está incluso en la parte tributaria, y entramos a los formatos B, donde encontramos el desglose total de tu importación, y finalmente tenemos ciertas facturas nacionales que dan sustento a tu logística, transporte interno, agenciamiento de aduanas, pago de fletes, etc. Si tú tienes un tema de valoración, de ajuste de valor por parte de la autoridad aduanera, te tienes que dar cuenta que todos estos documentos tienen que guardar congruencia, estar ligados, e incluso los documentos contables, como el libro de compra y ventas, etc. Si tú tienes una proforma, tienes un número y fecha de proforma, esta tiene que estar estipulada en tu forma de pago. O sea, si abriste una carta de crédito, la carta de crédito tiene que indicar proforma tal, de fecha tal. Y si tú haces una transferencia bancaria adelantada, tiene que indicar número de proforma, fecha de proforma, porque es la única manera como tú puedes relacionar, como tú puedes vincular. Si es una transferencia adelantada, tienes un saldo por pagar, pues cuando pagues el saldo, tienes que hacer referencia ya no solo a la proforma, sino también a la factura, porque ya hay una factura. Si te das cuenta, mi punto es en el que toda la logística de importaciones tiene que tener relación. Eso es muy importante. Créame, más o menos mis 15 años dedicándome al tema de comercio exterior, he visto infinidad de veces problemas con valoraciones aduaneras porque no se puede sustentar, justamente el tipo del precio pactado, el precio pagado por un producto. Y no se puede sustentar por la sencilla razón de que no guardan relación.
Entonces, la autoridad aduanera lo que busca es que estén vinculados. Entonces, ustedes tienen que ayudar. Si trabajan en una empresa importadora, tocar la puerta y decir, oye, esto es lo que necesito. Si tú eres una nueva empresa importadora, como hay muchísimas ahora, las pymes y las MIPES que están entrando a hacer importaciones por primera vez a través del financiamiento de Activa Perú, que es una oportunidad que todos están accediendo, o estás en un plan, en un proyecto de importación de productos, que te quede ese consejo de alguien que ha trabajado ya muchísimo tiempo en esto. Vincula tus documentos uno con el otro. No te digo que te vayan a ajustar el valor, pero es mejor prever que lamentar. Hay unas modalidades acá. Acá tenemos unas alternativas. Y estas alternativas son secuenciales. ¿Ah? Me refiero a que son 4 los métodos de valoración según la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Pero empiezas con una y terminas con otra. No es que puedas saltarte. Es muy gradual. Son niveles. ¿Okay? Estos métodos tienen niveles. Primer método, volvamos al ejemplo de los jeans. Compré unos jeans a $2. Sin embargo, la autoridad aduanera me está indicando que no. No pueden ser $2, tienen que ser $5. ¿Por qué? Pasamos al primer método de valoración. Porque tengo el método de valoración que es valor de mercancía idéntica. Mismo origen, mismo volumen, mismo nivel comercial, mismas marcas y mismos modelos. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado. Lo vi en un caso en una tienda por apartamento hace muy poco, con sábanas. Eran las mismas sábanas del mismo proveedor, pero costaban menos. ¿Por qué? Porque era la compra de un saldo. Simplemente por eso, era la compra de un saldo. Pero para aduana, no. Estamos hablando que es el mismo origen, es tu mismo proveedor, el mismo volumen. Estás comprando la misma marca, el mismo modelo. ¿Por qué estás tributando menos? Si tú evidencias con toda la documentación que les acabo de hacer hincapié hace unos minutos, aduana aún persiste con eso, pasamos al siguiente nivel, que es el del valor de mercadería similar, que es el mismo origen, el mismo volumen y el mismo nivel comercial, aunque sean modelos y marcas distintas. Igual, tú tienes que seguir evidenciando. Lo ideal es que te quedes en el primer método de valoración y aduana diga, tienes razón, listo, cerramos el tema y no pasa nada. Pero aún tenemos otro método de valoración en el tercer nivel, que es el del valor deductivo. Y tú tienes que seguir peleando, demostrando que efectivamente en el caso de estos jeans sí costaron $2. El precio, ¿y cómo está el método deductivo? Hablamos del precio de venta en plaza, se le debe restar comisiones de compra, gastos, comienzas a desglosar para atrás. Tus $2, le quitas todos los gastos y costos que has incurrido para llegar a un factor de nacionalización, ¿no? Los impuestos, las utilidades, gastos, transporte interno, comisiones, etcétera, para llegar y desglosar cuánto efectivamente te puede costar tu producto. Y finalmente tenemos otro nivel de valoración, que es el método reconstructivo, y ahí vamos mucho más allá, porque ahí ya vamos ya al país de origen, porque hablamos de fabricación, gastos generales, beneficios, impuestos a las exportaciones, transportes, seguros. Todo eso tienes que darle evidencia a la aduana de la información que te está solicitando. Lo ideal es que nos quedemos en el primer método de valoración, que es en verdad en mayor cuantía lo que siempre sucede. Y finalmente, con otro dato importante, como otro tema importante para el día de hoy, es hablar hacer un review, en verdad, el tema de los Incoterms. Estoy viendo que me están haciendo algunas consultas, algunos comentarios. Como les decía, me tomo unos minutos antes del término de la conferencia, que siempre se nos pasa volando el tiempo, y les doy mi opinión, les contesto su pregunta, leo sus comentarios, pero quiero terminar con esta parte, con la parte de lo que son los Incoterms 2020, ¿no? Y no voy a quedar mucho tiempo hablando del tema teórico, porque básicamente ya lo conocemos muy bien, sabemos que los Incoterms son unas normas, son unas reglas, que son conjunto, básicamente terminología comercial. No voy a entrar a discernir mucho en la parte técnica,
liguemos simplemente Incoterms con una tradición sencilla del castellano, que son términos comerciales, ¿no? Incoterm, conjunto de términos comerciales. Y lo que busca aquí es que regulen e identifiquen cuál es la responsabilidad de cada empresa. Yo soy el exportador, mi cliente en el extranjero, yo soy exportador de arándanos a México, quiero ver cuál va a ser mi responsabilidad. En el contrario, los importadores, yo soy importador, estoy trayendo televisores de Japón, quiero ver cuál es mi responsabilidad. Eso hacen los Incoterms, limitan cualquier tipo de responsabilidad entre las empresas componentes. Y eso está estipulado claramente en el contrato de compra y venta internacional o en la proforma invoice que la hace de contrato de compra y venta internacional, ¿ok? Ojo con eso. A ver, continuamos. A ver, los Incoterms. ¿Qué regulan los Incoterms? Número uno, ¿en qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgos? Ahora lo vamos a ver en ejemplos, con un gráfico. La mercadería del vendedor al comprador. Del vendedor al comprador. Muy bien. El lugar donde se entrega la mercadería, importantísimo porque se confunde mucho esto y ahorita lo vamos a ver de manera de ejemplo. ¿Quién contrata y paga los gastos tanto de transporte como del seguro? Y también vamos a ver qué tan importante o eficiente es dejar que mi cliente pague el seguro, dejar que mi proveedor pague el seguro, o lo hago yo. ¿Qué documentación tiene que tramitar cada una de las partes? Estos puntos son los que van a regular todos estos términos internacionales conocidos como el Incoterm, que ya nos encontramos en la versión 2020, que no tiene no tiene cambios sustanciables con respecto a lo que es la versión anterior, que es la del 2010. Para finalmente ya dar por terminada la conferencia y pasar a comentar un poco sus preguntas, aquí tenemos un gráfico muy sencillo, pero muy amigable, con respecto a los 11 Incoterms que nos cambian. La única diferencia, vemos que tenemos un DPU, que no existía, y ahora vamos a llegar a eso. Primero con el tema del Export y el FCA. Normalmente el FCA, aunque su traducción al castellano teórica es que te entrego la mercadería en un punto acordado, se confunde mucho con el Export, porque si nos dan cuenta, el Export, que muchos conocemos como es la entrega en fábrica, la fábrica es un punto acordado. Yo estoy acordando contigo a que vengas a recoger la mercadería. Pero el FCA también dice punto acordado. Entonces, ¿la fábrica puede ser considerada un punto acordado? Sí, puede ser considerada un punto acordado. O sea que desde mi fábrica, yo como exportador, en mi fábrica, ¿puedo ser el Incoterm Export, pero también puede ser el Incoterm FCA? Sí, también puede ser. ¿Y cuál sería la diferencia? La diferencia es quién carga la mercadería al contenedor. Si tu cliente viene con su personal, con su cuadrilla y levantan la mercadería a su contenedor, eso es un export. Pero sin embargo, si tu cliente solo mandó el contenedor y tú estás usando tu personal, tu gente, tu almacén para llenar ese contenedor, entonces un FCA. ¿Es importante? Sí, porque ese costo de personal tiene que estar claramente indicado en la facturación, en los costos de venta. Y después tenemos el FAS, que obviamente es un Incoterm netamente para productos, cargas a graneles, líquidos, porque es al costado del barco, obviamente entendemos que el traslado y el llenado va a ser a través de cierta infraestructura, ¿no? Por eso es que los líquidos y los graneles, es donde se aplica el FAS. Y el FOB, el muy conocido FOB, Free On Board, que claramente desde la versión 2010 indica que la responsabilidad va a estar en el exportador hasta que esté estibado ese contenedor posicionado en la nave. Muy bien. Y el FCR y el CIF, el CPT y el CIP también lo es, sea nave o sea aeronave. O sea, estamos hablando de un embarque aéreo. Sin embargo, el CFR y el CPT, tú pagas el flete, pero tu responsabilidad está solamente hasta que el contenedor esté posicionado en la nave. Y el CIF y el CIP también, tú pagas el flete, pero adicionas el seguro.
pero tu responsabilidad está cuando solamente dejas tu contenedor, tu mercadería en la nave. Y después venimos con el DPU, que es un Delivery at Place Unloaded. Llegas a entregar la mercadería en un lugar acordado, sin haberla descargado, y el DAP es un delivery en un lugar acordado, descargado. Usualmente son las partes de los terminales aéreos. Y el DDP, que también hay una confusión con el DDP, es cuando hablamos de Delivery Duty Paid, los derechos pagados, los tributos pagados, solo los tributos pagados. Por ningún lado indica que te tienen que dejar la mercadería en tu almacén. Por ningún lado indica eso. Dice Delivery Duty Paid, derechos pagados. Te puede pagar los derechos, pero te puede dejar la mercadería en un almacén aéreo si fuera una carga aérea, o un terminal temporal si fuera una carga zona primaria, si fuera una carga marítima. Entonces, ojo con eso. Pero tú quieres que tu DDP te lo pongan en otro almacén, sí, se puede hacer. Pero tienes que aclararlo muy bien dentro de lo que estipulas como una proforma de invoice o un contrato de compra y venta internacional. A ver, el tiempo se nos ha ido volando. Voy a tratar de leer algunas preguntas rápidamente de toda esta charla del día de hoy, esta conferencia muy interesante. Hemos tenido 3 estructuras distintas, hemos hablado, y como se dan cuenta, están vinculadas una con la otra. La clasificación arancelaria, la valoración arancelaria, cuando hay un ajuste de valor por parte de nuestra autoridad, y un review de los Incoterms 2020. A ver, primera pregunta, me dicen por acá, aparte del reajuste, ¿se tendría que pagar una multa? Sí, efectivamente, sí. Cuando entras a una valoración aduanera, cuando te hacen un ajuste de valor, si es que tú no evidencias y si aceptas, mejor dicho, este ajuste de valor, lo que vas a pagar va a ser una ratificación de la declaración aduanera de mercancía, y vas a pagar aparte de la multa, vas a tener que pagar el diferencial, porque si tú tributaste por $2 por un jean, te lo han ajustado a 5 y tú estás aceptando porque no tienes cómo evidenciarlo, vas a tener que rectificar tu DAM, pero también vas a tener que pagar los tributos dejados de pagar por este nuevo precio de compra. ¿Qué más? A ver, tenemos por aquí, ¿cuál es la diferencia entre el valor comercial y el valor aduana? El valor aduana es la sumatoria de tu precio de tu producto más el flete más el seguro. En base a eso es que tú tributas los impuestos, 0, 6 u 11. El valor comercial no está dentro de las estructuras de valoración aduanera ni legislación, pero puede entenderse como el valor de que tú has comprado tu mercadería. A ver, ese problema siempre confunde con el dumping. Sí, bueno, el dumping es una medida arancelaria, pero esa mercadería de remate te lo ponen como si fueras pagar menos impuestos. A ver, estimado William Ortiz, así es, pero yo ya tengo evidenciado un caso de unos lentes. Tenía un cliente que importó lentes de Miami de una comercial que estaba liquidando. El tema de liquidación en otros países claramente es liquidar toda la mercadería. Pero si tú tienes correos electrónicos, tienes los links de las redes sociales en donde estaban anunciando esa liquidación, tienes los catálogos que claramente dicen remate, y todo eso se puede evidenciar, no hay ningún problema con el ajuste de valor. Otra pregunta, en el caso de importaciones de zapatillas, ¿es frecuente el caso de ajuste de valor y normalmente hasta qué punto de valoración culmina? No necesariamente en el caso de zapatillas. En verdad, cualquier tipo de producto está sujeto a un ajuste de valor. Incluso, ojo con eso, incluso si haces importa fácil. Es aduana, es SUNAT, es la autoridad que tiene un sistema que va marcando la alerta de rangos de precios conforme tú vayas llenando tu declaración. Pones zapatillas, genial, no va a abrir nada. Pones zapatillas de lona y ya comienza a activarse esos alertas. Pones zapatillas de lornas a $1 y ya comienza a activarse totalmente las alertas. Independientemente de cuál sea el producto, si tienes la evidencia, pero sobre todo si relacionas los documentos, no tendría por qué haber ningún problema. A ver, en el caso de tipos de valoración aduanera,
cómo valoran la mano de obra del producto extranjero de manera referencial. El tema de mano de obra de manera referencial, pero también te piden un sustento de, obviamente no una boleta de pago, pero es una declaración del proveedor indicando cuál es el costo de la mano de obra por jornadas de trabajo. Siempre nuestra autoridad nos va a pedir todo tipo de evidencias. Muy bien. A ver. Quiero ver, tengo otra pregunta por aquí. Muy bien, tengo una última pregunta porque el tiempo nos dejó, como siempre, fuera de espacio. A ver, el proveedor me dio un Harmonic System Code, muy bien, 950300 para 2 tipos de drones de juguetes que va a importar, perfecto, pero debo solicitar permiso de internamiento, así es, permiso de internamiento del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Debo solicitar 2 permisos a DIGESA, el registro sanitario por ser juguete y el permiso de internamiento, las partidas arancelarias debo utilizar cada uno. A ver, habría que ver si es que tu dron aplica como un producto de juguete, no necesariamente. Hay que revisar muy bien ese tema, porque si tu partida arancelaria no pertenece a la categoría de juguetes, entonces solamente tiene que hacer tu trabajo al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y las partidas arancelarias, me dice qué partidas arancelarias debo utilizar en cada uno. No, no hay partidas arancelarias, es una sola partida arancelaria. O bien es juguete, o bien es un producto que tiene radiofrecuencia y tiene que pasar por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así que hay que definir muy bien con tu agente de aduana a cuál partida va. No es que se hace 2 veces y no es que tengas que tener doble registro ni doble permiso. Muy bien, muchas gracias con todos. Nos vemos el día de mañana para continuar con estas conferencias. El día de mañana nos continuamos. Gracias.